Estamos viendo Vicinírida, TV nos une. A continuación, Hablando con María. Hola, ¿qué tal? Como siempre, desde el Vicariato Apostólico de Inírida en el departamento del Guainía con su espacio Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy hacemos nuestro programa desde Platanillal, la comunidad cubea de Platanillal en el resguardo de El Pajuil. Hoy trataremos un tema de interés y es el ejercicio catequéstico que se realiza desde la Iglesia Católica. Para eso hemos invitado a dos personas dedicadas al proceso evangelizador y social con más de 20 años de experiencia en esta labor. Son ellos Luz Amanda León y Fernando Rodríguez. Encantada de saludarlos, gracias por aceptar nuestra invitación a Hablando con María. Un programa diferente pronto está por comenzar, un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Quiero contarles que la comunidad cubea es una de las más altas poblaciones que hay en el país. El 70% del Baupés tiene habitantes cubeos, es decir, que tiene más o menos entre 3.926 personas, de las cuales 2.500 habitan en el Baupés. El resto habita en Guaviare y un 50 o 60, más o menos 60 individuos viven aquí en Platanillal. Pero ¿cuál es el ejercicio que se está haciendo desde Platanillal? Realmente es un ejercicio evangelizador y social importante que se realiza a través de la parroquia del Divino Niño, cuyo párroco es el padre Diego León, y con él se expande este trabajo a las comunidades de El Coco, Platanillal y Las Américas. Pero que sea Luz Amanda quien empiece por contarnos cuándo inició este proceso evangelizador. Luz Amanda, creo que lo inicia hace muchos años en su vida religiosa. Bienvenida. Empezaré por decirle de que sí, llevamos mucho tiempo con esta labor pastoral en la parroquia del Divino Niño, en compañía del padre Manuel Elorza, que en paz descanse. El padre ha acompañado espiritualmente a la comunidad de Platanillal, fue el que creó, se puede decir, el que fundó este lugar de oración en esta maloca de los cubeos. También lo acompañé desde el primer momento, compartimos con él la Eucaristía, sobre todo las actividades culturales de esta comunidad cubea. También compartimos mucho tiempo con el padre Manuel en la comunidad de las Américas, que también son diferentes grupos étnicos del Baupés. Comunidades que sobre todo tienen bien definidos la parte cultural, de fiesta, de actividades espirituales como la Eucaristía, las oraciones, y también ya después que el Padre no regresó, ya están en el cielo, se puede decir, he continuado compartiendo con estas comunidades, ya que es una tarea, es un compromiso cristiano de continuar fortaleciendo la vida espiritual de cada uno de estos pueblos. ¿Qué se realiza aquí en la comunidad de Platanillal? Tenemos sobre todo la preparación de los sacramentos, que es los sacramentos de iniciación, que es bautismo, comunión y confirmación. También diferentes actividades, sobre todo actividades culturales, que son los bailes, las fiestas culturales tradicionales, que participamos con el padre Vidal, que es el que nos acompaña hace mucho rato. Él participa con gusto, con alegría, cada una de estas actividades en la que nosotros también hacemos partícipe.
Me parece maravilloso el hecho de que al lado que se hace el proceso evangelizador también se preserve la cultura. Es así como vemos que una de las características de la cultura cubea es la construcción de las malocas. La construcción de las malocas es de forma rectangular con techo de paja y 2 entradas de luz. Allí se ubican las familias nucleares, porque todavía existe la familia nuclear dentro de las comunidades, y esto es importante porque es una forma de perdurar la cultura, de establecer el arraigo cultural. Ustedes saben que cuando se pierde una lengua, se pierde una cultura, se pierde un pensamiento. Ellos han hecho la preservación de esta cultura y de este pensamiento aún para implementarlo dentro del proceso evangelizador. Es así como dentro de ese proceso evangelizador se hace la misa, se celebra la misa en la maloca. Si ustedes se dan cuenta, al interior de la maloca se distribuye todo lo que es el trabajo artesanal, porque la manera de trabajo artesanal de los pueblos cubeos es a base del tejido de las fibras y el uso de las maderas, el uso del yuruparí, el uso de las máscaras, el uso de las cusmas o coronas ceremoniales. Y fuera de eso tenemos los tótems que están en cada uno, reflejado en cada una de las columnas. Es un centro no solamente de encuentro familiar, de encuentro social, de sede social, porque aquí se comparte el ajicero una vez que se termina la celebración de la misa, sino que también se hace la celebración dominical. ¿Cómo es la preparación para este tipo de celebración tan especial el día domingo? Bueno, muchas gracias. Las celebraciones para preparar los domingos es lo siguiente. En la mañana, a las 8 de la mañana, se hace el catequesis para los sacramentos, y a las 10:30 hacemos la celebración litúrgica, que es la misa. Entonces, generalmente lo que estamos acá, lo que vivimos acá en este lugar, la comunidad de Platanillar, que somos cubeos, somos familias evangelizadas por los morfotianos de Yarumal. Entonces, somos católicos que profesamos todos los días. En este sitio es el lugar donde siempre participamos las celebraciones litúrgicas y también actividades culturales, y también hacemos las actividades que se realizan en tiempos de Adviento y Cuaresma. Estamos aquí siempre motivando a los estudiantes, a los hijos de nosotros, para los sacramentos, las primeras comuniones, la confirmación y el bautismo. Y con esto queremos ser, vemos como un compromiso para nuestros hijos y para nosotros, porque somos provenientes del BOPES. Esto estamos asentados acá por una causa muy grave que sucedió en Mitú en el 97, que fue la toma de Mitú. Entonces, por buscar mejores condiciones de vida, pues nos desplazamos para Puerto Inírida. Y estamos acá ayudando, y estamos aquí en este momento para motivar igualmente a la familia, a la gente que son de acá, así que ellos no profesan la religión católica. Esto pasa porque mucho tiempo Sofía Müller le evangelizó al pueblo de acá, que son los nativos de este departamento. Entonces no hemos podido compartir con ellos muchas culturas, porque las culturas han perdido por esa religión que trajo Sofía Müller, que era estadounidense. Entonces, y por esa razón, pues nosotros aquí lo que estamos dentro de ellos, en medio de ellos, pues hemos profesado la religión católica, y eso para nosotros es un compromiso cristiano, y seguiremos haciendo esto porque nos han encomendado esta labor. El padre Elorza, que en paz descanse, él fue el que inició estábamos acá, siempre participamos en el centro, pero ya cuando él llegó acá en esta construcción que es la maloca ancestral, la casa ancestral, entonces iniciamos la evangelización como católicos. ¿Tenemos algún antecedente del padre Elorza, hermana Amanda, que usted trabajó con él tanto tiempo? Él fue de la comunidad, uno de los fundadores prácticamente, ¿verdad? Sí, señora, él fue de los fundadores sobre todo de este centro aquí en Platanillal, y también de las Américas. Fue un sacerdote muy entregado a estos pueblos, se puede decir. Él compartió de una manera entregada, fervorosa a cada uno de estos pueblos.
pues yo fui su compañía, se puede decir, su bastón. Sí. Y entonces fue mucho tiempo lo que aprendí de él. Ay, madre mía. Sí, yo sé que le embarga la tristeza. Quiero contarles que el padre Manuel Elorza inició muy joven su vocación religiosa. A la edad de 13 años él fue al seminario, se educó allí, hizo toda su formación y ya una vez ordenado sacerdote se contactó con, o mejor dicho, se encontró con los de la comunidad monfortianos, que ellos son holandeses, y entraron en diálogo para ver ya cómo se iniciaba ese proceso evangelizador. Hacia el año de 1936 el padre Elorza, en ese ir y venir por la selva, por las selvas del Vaupés, se encuentra con una comunidad de las hermanas Lauritas, ¿no? Usted es miembro de la comunidad de las hermanas Lauritas. ¿Cómo fue ese inicio, ese trabajo, la antecedencia del ejercicio pastoral con ellas? Ya ellas empiezan a involucrarse en el ejercicio de la evangelización y ahí sigue todo un trabajo enorme. Bueno, para decirte que la Congregación Misionera de la Madre Laura fue fundada por la Madre Laura y fue especialmente para tratar con los pueblos indígenas. Por esa razón, el carisma especial de nosotros, de nosotras, de la congregación, se puede decir, por esa razón, el llegar al territorio del Vaupés, al departamento del Vaupés, pues se apoyó, tuvo el apoyo de la congregación y de esa manera se fortaleció el trabajo de pastoral de catequesis, de correrías, en la que se pudo hacer mucho bien a cada una de estas comunidades. Aquí también en la comunidad de Platanillal se cuenta, aquí en el departamento del Guainía, también hay 2 casas de la misionera de la Madre Laura, en la que continúan apoyando a cada uno de los pueblos indígenas nativos de la región. Es una manera sobre todo de continuar con ese legado de la Fundación de la Madre Laura, de continuar apoyando de manera espiritual, social, cultural de cada uno de los pueblos indígenas. Sobre todo teniendo en cuenta que toda esta región fue evangelizada por Sofía, sí, y que muy tristemente hizo que todo lo aparte cultural la dejaran, se olvidaran, la abandonaran y que acogieran otras formas de vida. En estos momentos cada uno de estos pueblos se puede decir que no saben lo que es los mitos, las tradiciones, las historias propias. Despojados totalmente de su cultura ancestral. De su cultura. Entonces, de todas maneras ellos continúan viviendo y haciendo vida aquello que Sofía les inculcó a cada una de las comunidades, sobre todo para continuar existiendo, ¿no? Para no morir como pueblo indígena. Es una tarea muy grande, pienso yo, de que todos los pueblos que han venido del Vaupés o que hemos venido del Vaupés, tenemos esa tarea de compartir con ellos, transmitirle un poquito qué es lo importante que es la identidad cultural, sobre todo tener conocimiento de los mitos, las historias, las tradiciones y el valorar a los abuelos, que son la columna cultural para cada uno de nosotros. Es una tarea muy grande y que la congregación Laurita es un compromiso también de continuar apoyando, y también los sacerdotes javerianos, misioneros, que también es un compromiso grande que se tiene y que cada día se fortalece con la tarea que se realiza cada día. Gracias, hermana, eso es así. Definitivamente hay un aspecto muy importante, y es que no solamente se dedica al proceso evangelizador, también tiene un espacio social, y ese espacio social cubre la parte de educación, cubre la parte de salud y cubre la parte ya cultural. Aquí el profesor nos cuenta o nos va a contar cómo es el componente en el aspecto de salud. ¿Qué hacen, por ejemplo, para apoyar a la comunidad cuando tiene una crisis en salud, que tienen que consultar, que tienen que acudir al médico? ¿Cómo manejan ustedes desde el aspecto cultural esta situación de enfermedad y de salud? Bueno, en esta parte, lo que dice usted de salud, para nosotros es algo muy importante para nosotros como pueblo indígena, que somos los cubeos. Nosotros, la medicina ancestral, la medicina tradicional y la medicina como una alternativa, que es la parte del hospital, medicina tradicional, hace parte para nosotros una creencia
Y de ahí hemos comenzado nosotros a difundir y a creer y acercar más a los abuelos, a los antiguos que tienen conocimientos para nosotros cómo prevenir, cómo estar bien de salud, cómo estar cómo convivir con la comunidad, cómo convivir con los niños, cómo valorar a nuestros hijos y a la gente que están alrededor de nosotros. De esa manera la salud para nosotros ha sido muy importante. Y muchas veces acudimos al hospital, pero no es suficiente para nosotros acudir para que las cosas sean mejores en la salud. Acudimos a nuestros abuelos para que con el conocimiento de ellos estemos sanos de nuestro cuerpo, de nuestro vivir. Es decir, el payés se respeta y se consulta todavía, porque él es el sabedor, el que tiene toda la cultura ancestral, el que maneja las plantas, el que maneja la medicina tradicional, hacen uso de ella. Ahora, por ejemplo, en tiempo de COVID, antes de iniciar el espacio, preguntaba, bueno, ¿cómo les ha ido aquí con el COVID? Me dicen, nadie, absolutamente nadie se ha enfermado de COVID porque hemos hecho uso de nuestras plantas y de nuestras medicinas tradicionales, y eso es importante también reconocer que en esta época del siglo XXI nosotros muchas veces nos alejamos del saber ancestral, de los saberes tradicionales que por muchos siglos han hecho que las culturas diferentes en el planeta sobrevivan. Antes no se tenía el conocimiento científico de la farmacopea a base de las plantas. Hoy se tiene, sin embargo, sigue la tradicionalidad en el manejo de las plantas ancestrales. De ahí que sigamos prevaleciendo en el saber de las culturas indígenas, respetándolas y fortaleciéndolas. Es importante aquí, profesores, rescatar ese valor de la lengua. Muchas veces los niños no hablan lengua porque se sienten incómodos. Desde el punto de vista evangelizador, ¿ustedes recalcan el manejo de la lengua, el manejo de la tradición oral? Pues de una manera es muy importante la lengua, sobre todo primero para poder conocer un poco más las enseñanzas de los mayores, los abuelos, que ellos manejan mucho la cultura, el idioma. Entonces para poder sobre todo comprender y dejarse orientar por los abuelos es importante saber la lengua. Aquí en la comunidad de Platanillal pienso yo de que los niños entienden y lo hablan, pues lo poco que conozco de ellos, porque todo en la catequesis que damos acá uno se da cuenta, y sobre todo en la comida comunitaria después de la Eucaristía, el compartir, por ejemplo, un papá habla y ya los niños entienden y escuchan, y ya pues todo lo que les van diciendo ellos van obedeciendo. Entonces uno se da cuenta que ellos manejan muy bien la lengua. La lengua, lo digo, importante que son. Lo digo, profesores, porque antiguamente cuando se inició ese proceso evangelizador, el padre Lorza hablaba en tucano, él hablaba la lengua cubea, y entonces llegaba a las comunidades con una facilidad de integrarse y de hacerles partícipes del Evangelio. Esa fue una manera muy fácil para que, dentro de las dificultades de la época y dentro de la dificultad que generaba estar con el proceso aculturizador de Sofía Müller, la Iglesia Católica pudiera entrar a las comunidades, y fue así como llegó a la comunidad de los cubeos, a través de la lengua ancestral. Si nosotros perdemos esa maravilla que es la lengua ancestral, pues podemos perder muchos elementos de trabajo con las nuevas generaciones, con los futuros niños, con los futuros sabedores de las comunidades, porque el ejercicio que se está haciendo aquí desde la comunidad de Platanillal, desde el Coco o en las Américas, con las diferentes personas que forman parte de esta etnia cubía, es precisamente conservar la tradición oral y permear y cuidar las costumbres ancestrales. Entonces, me imagino que el domingo, que es el día de encuentro, precisamente hoy estamos en domingo, encontramos que se hace el compartir. Una vez que se celebra la misa del domingo, se hace un compartir, y ese compartir es comer alrededor de una gran mesa las diferentes clases de ajicero, porque el ajicero es una comida tradicional. ¿Cómo es el secreto de ese compartir? ¿Cuál es el propósito evangelizador y social del compartir? Bueno, el propósito del compartir es sobre todo estar unidos como familia, porque cada uno aporta la comida. Por ejemplo, alguien aporta el casabe, el otro aporta la fariña, el otro aporta el chivé, el otro aporta el otro ajicero, la muñeca o el caldo, o a veces las mamitas hacen chocolate. Bueno, y cada uno aporta de lo que tiene. Sí. Y entonces de esa manera ellos, sobre todo el compartir, por ejemplo,
hay dos personas, el profesor y el otro líder, bueno, reparten la comida, ellos hacen fila y bueno, se sientan a esperar de que le den a todos. Ese ejercicio del compartir es algo muy importante y la profesora Luz Amanda nos va a contar por qué es tan importante para la comunidad ese compartir. Bueno, diría yo que el compartir, pues hablaría sobre todo la del Platanillal, porque en la comunidad de las Américas hay diferentes grupos étnicos y por lo tanto no hay mucha unidad. En cambio acá en la comunidad de Platanillal únicamente son cubeos, sí. Entonces, por lo tanto hay mucha unidad y mucha cercanía. Por lo tanto, entonces los papitos en el momento de compartir traen sus alimentos, cada uno aporta, ya sea el ajicero, ya sea el caldo, la sopa, bueno, cada uno aporta y de esa manera los papás le van enseñando a ellos sobre todo cómo compartir en forma ordenada, sí. Que haya mucha unidad, que compartan con el otro. Por ejemplo, si este niño no tiene plato, le consiguen uno con que darle la comidita y así de esa manera. Y la gente que va llegando aquí no lo dejan a un lado, sino que todo el que va llegando acogido. Sí, es acogido y le comparte lo que se tiene. Entonces algo, pienso yo que es una formación humana, espiritual, es una formación muy integral que hace que en medio de toda esta sociedad donde el individualismo es el más fuerte, aquí hacemos lo contrario, tratamos de que la gente aprenda a compartir con el otro lo que tiene, sobre todo el alimento, en este tiempo de la pandemia que es tan difícil y que hay mucha gente que aguanta hambre y todo, sí. Aquí sobre todo se siente el calor humano y también el alimento. Sí, hemos notado que realmente es un ambiente muy cálido. Llega uno y se encuentra con la sonrisa del mayor, se encuentra con la sonrisa del niño, se encuentra con el ambiente de abrazo espiritual. Y ese abrazo espiritual y ese calor humano es parte de ese ejercicio evangelizador, porque yo escuchando en la predicación se plantea mucho el sentimiento de los valores, del amor, del respeto, de la solidaridad, del no egoísmo, del darse uno al otro. Es una evidencia lo que se escucha y es una evidencia lo que se vive, porque al momento de compartir todos se unen en ese abrazo solidario, en esa calidez frente a ese delicioso caldo de ajicero. Que ese caldo de ajicero, ¿cuántas clases de pescados que lleva? Muchos, llevan muchos. Sí, lleva varias clases de pescado. El bocón, el pintadillo, el micingo, la mojarra. Y fuera de eso tiene una característica especial y es que se hace con ají ahumado. Decía el padre Lorza, el ají es el sinónimo de la juventud. Y a la muestra está que él murió casi de 100 años y no se le veían ni las canas ni las arrugas. Así que la cuña para el ají ahumado. Bueno, además de este compartir también tienen otras festividades, ¿no? Hacen la ritualidad del encuentro de la familia y el encuentro de las artesanías aquí al calor de la maloca. ¿Cómo es eso? Bueno, antes voy a motivar un poquito contar sobre la maloca, ¿no? O sea, como casa ancestral. En Cubeo, pues es Mami Crami. En esta casa ancestral era donde compartían nuestros abuelos. En cada esquina de la maloca era una familia. Entonces a reunir, cuando conseguía comida, entonces ellos se reunían en la misma maloca y compartían, así como lo estamos haciendo en este momento. En este momento, pues como cada uno ya tenemos nuestra casa, pero para nosotros venir a compartir, para encontrarnos con el amigo, con la familia, hemos hecho lo que está pasando en este momento. Después de la celebración de la palabra, hemos llamado a la familia para compartir, y ese sentido fue costumbre de nuestros abuelos y seguimos defendiendo como es una bandera que nos dejaron nuestros abuelos para no hacernos encontrar con otra familia. Y eso para nosotros es muy primordial, porque compartir es algo que uno siente a la familia más cerca, se ríe, se comparte, bueno, se divierte en muchas cosas. Entonces eso es para unir ese sentido de pertenencia como pueblo cubeo dentro de la maloca. Hermoso, esa reflexión es hermosa porque es la forma de enseñarle a los niños, esos pequeñines que están creciendo de este ambiente cálido y de comunidad, a que realmente
se despojen de ese sentimiento de egoísmo y aprendan a ser eminentemente comunitarios, sociales, de un clima de comunidad absoluta donde no se ven ni colores, ni edades, ni razas, sino simplemente ese calor humano que es el ejercicio de la comunidad, que siempre ancestralmente ha sido eso. Antiguamente, cuando estaban en las selvas profundas de esta Colombia profunda, valga la redundancia, era eso. El hombre se iba a la casa a conseguir los alimentos, a procurar el alimento para la familia, y la mujer se quedaba en su casa elaborando las artesanías, preparando los alimentos y cuidando de los hijos en su conuco. Aquí en el ejercicio de Platanillal, ¿tienen el conuco también? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, sobre el conuco, aquí nosotros como pueblo cubeos hemos manejado de diferentes formas. Pues los ancestrales, la enseñanza de los abuelos ancestros, pues nuestros abuelos ancestrales nos han enseñado a cultivar. Eso fue lo primero que se enseña. Creo que eso fue, para nosotros eso es como un valor de trabajo. Entonces nuestros abuelos oralmente nos forman, como levantar temprano, bañarse temprano para coger fuerza para el trabajo. Entonces estas cosas son para nosotros como pueblo cubeo muy importantes. En este momento hemos ido perdiendo, pero sí practicamos, tratamos de revivir nuevamente las cosas ancestrales, nuestra costumbre, pero muchas veces se nos olvida. Nuestros hijos ahorita, como ya han ingresado a la educación, todas esas cosas nos ha hecho como un obstáculo para nosotros seguir esa costumbre, esa enseñanza a nuestros hijos. Pero eso no es una cosa difícil, para nosotros es un reto con nuestros hijos, trabajar mucho en la parte de lengua, el trabajo, toda la costumbre que tenemos nosotros. Dentro de este espacio tenemos una persona muy importante que cumple un papel vital en la sociedad, y es el padre Diego Bernal. Él es el párroco de la Iglesia del Divino Niño en el sector de La Primavera, segunda etapa. Con él vamos a tener una conversación importante acerca de cuál es la misión especial de la Iglesia hoy en el siglo XXI y en una zona tan apartada como es el departamento del Guainía. Padre, qué rico que nos esté acompañando en este espacio de Hablando con María. Cuéntenos cuál es esa misión tan importante que usted tiene que desarrollar y cuál es su jurisdicción como parroquia. Bienvenida aquí a la Parroquia del Divino Niño. Comencemos por el área que cubre la Parroquia del Divino Niño. La Parroquia del Divino Niño cubre los sectores de Primavera 1 y 2, El Poblado, Galán, Jardín, Paujil, Platanillal, Coco Viejo y Coco Nuevo. Cada uno de ellos es un desafío porque la mayoría de los habitantes de estos sectores son evangélicos, o sea, casi el 70% podríamos decir, y el resto 30% serían los católicos. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Entonces tenemos un gran reto pastoral ahí en cuanto a la actividad misionera y a la actividad pastoral. Dentro de todo eso pues tenemos algunos animadores, personas que se comprometen. Entonces casi que uno de los retos es descubrir esas personas que se quieran comprometer con la causa del Evangelio. Pero básicamente, padre, ¿qué sería interesante contar acerca de la catequesis? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza esto? ¿Cuál es la misión fundamental de la catequesis? La catequesis comienza con un encuentro personal con Jesucristo. O sea, si no hay ese encuentro personal con Jesucristo, el catequista no va a responder a las expectativas, porque se supone que usted debe tener un encuentro con el Señor que primero lo hace discípulo. O sea, usted va como a la escuela a aprender. Y una vez aprende, se supone que tiene que poner en práctica lo que aprende. Entonces el catequista debe ser una persona convencida, enamorada de Jesús. Y ahí es donde comienza el trabajo del catequista. Es una realidad que nosotros estamos en una sociedad evangélica. Su merced acaba de decir que un 70% más o menos de la población son evangélicos. Luego el trabajo de la Iglesia Católica debe ser muy dispendioso, un poco duro, difícil. Máxime cuando su centro de trabajo, su irradiación de parroquia está hacia los sectores más deprimidos, hacia las sociedades de hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que durar esa labor de ejercer la catequesis y más o menos cuáles son las condiciones para que se desarrolle? Yo diría que es un proceso de acompañamiento, porque no podemos negar la presencia de los evangélicos, tenemos que dialogar con ellos. El diálogo interreligioso se está dando a nivel del municipio también, ¿no?
hemos tenido encuentros con las otras denominaciones y eso es muy importante que se dé ese diálogo interreligioso. Entonces tiene que partir de ahí, de una aceptación mutua, Sí. para que crezcamos los dos. O sea, cada uno tiene su riqueza y nos podemos enriquecer mutuamente. Hablamos de interreligiosidad, o sea, que demos y también recibamos. Entonces es un proceso, sería como un primer paso. El otro paso es tocar a las familias, el acompañar al papá, a la mamá, que ellos vengan a la Eucaristía, que vayan sintiendo la presencia del Señor en sus vidas. Ese trabajo es muy importante. Y ahí tendríamos que hablar del colegio, del ¿De Mava? MAVA. Sí. Monseñor está muy interesado en darle vida a ese colegio porque precisamente ahí comenzamos a tocar familias. Sí. Tenemos la oportunidad de conocer esas familias y preparar a los niños para que también vayan aceptando la presencia de la Iglesia Católica en este contexto. Entonces es muy importante para nosotros, el MAVA es fundamental y Monseñor sí le está invirtiendo mucho a eso porque ve las oportunidades que tenemos allí como iglesia acá en Iniria. Entonces creo que ahí se está dando un gran paso. ¿Cómo hacen ustedes para que esos valores que se piensan establecer, la ética, la moral, el respeto, en esta sociedad tan convulsionada donde ya eso no existe? ¿Cómo hacen ustedes cuando tenemos muchas veces familias que son disfuncionales? Porque es que una de las situaciones duras es la disfuncionalidad de las familias. ¿Cómo hacen para poder empoderar y poder comprender y interrelacionar esta situación? Bueno, con los catequistas se tiene la oportunidad de ese contacto con los niños y les puede acompañar. Aquí tenemos un ejercicio muy interesante y es, por ejemplo, en el caso mío, media hora antes de la Eucaristía yo estoy pendiente de la persona que quiera hablar conmigo. Entonces tengo contactos por el WhatsApp. Ahí vienen ya las redes sociales, como un medio que se está usando por causa de la pandemia, se ha fortalecido. Sí. Entonces dentro de ese proceso por el WhatsApp, la gente me escribe, padre, ¿cuándo puedo hablar con usted? Entonces viene la cita. Sí. Entonces tenemos el encuentro personal y comenzamos a dialogar. Bueno, tengo entendido que la persona que ejerce esa labor de catequesis, catequista, tiene que tener como ese compromiso profético, el manejo de la palabra. ¿Cómo hacen ellos para manejar este aspecto profético de la profecía del Evangelio? Ahí viene ya la formación catequística. Estos se dan cursos, el año pasado dimos cursos y muchos de esos catequistas se retomaron. O sea, ellos ya venían de una capacitación que se dio a nivel del vicariato. Sí. Tenemos la herramienta, los textos propios de cada uno de los sacramentos que les ayudan también a enfocar en diferentes aspectos del proceso de crecimiento en la fe. Entonces creo que por ahí se están dando pasos. Es la capacitación, tienen que entrar por un proceso de capacitación. Algo que usted acaba de decir que me parece muy oportuno es la formación del estudio bíblico. Así. Y esa creo que es una diferencia grande que tenemos frente a otras iglesias, porque en otras iglesias se preocupan porque las personas que llegan allí aprendan a manejar al derecho y al revés las páginas de la Biblia, sepan las citas, sepan los versículos, absolutamente todo. Nosotros nosotros los católicos de pronto somos un poquito muy libres en el sentido de dejar que si la gente quiere o si no quiere, y no es una conducta rigurosa. Que se requiera que usted tiene que aprender a conocerlo para que pueda entender la misa, por ejemplo, ¿sí? 1, 2, las homilías. Pienso que también las homilías tienen que ser un poco más relacionadas con el contexto para que las personas sientan esa motivación. La catequesis tiene que ver algo para que esto sea una realidad y se modernice, diría yo, entre comillas, el concepto del trabajo de la iglesia. Aquí tenemos una catequista, se llama Kelly. A mí me llama mucho la atención de Kelly porque ella comenzó con el padre Caliche, famoso Caliche, Carlos Ortiz. Kelly volvió. Después de un tiempo, de pronto por la pandemia se tuvo que retirar, pero en estos días necesitamos catequistas. Este año apareció nuevamente y ella está haciendo una experiencia muy bonita. Además que si pudiéramos compartir algunas fotos de la actividad que ella realiza sería muy bueno. Ella está acompañando a los jóvenes de confirmación. Entonces, para sensibilizarlos, cada 15 días ella va a los sectores Platanillal, El Jardín, Galán, con los jóvenes a llevar mercados y algunos detalles a personas necesitadas, sensibilizándolos en esa pastoral social. O sea, que se den cuenta de la realidad, que no solamente crezcan en la fe, pero que la lleven a la realidad. Entonces, ha sido muy bonito el proceso con ella porque ella los está sensibilizando de la realidad. Padre, volviendo a los niños, porque los niños son esas figuras importantes, promisorias de un mundo donde ellos van a ser los comprometidos en salir adelante con la realidad que nos espera. ¿Cómo reciben los niños la catequesis? Para ellos, ¿qué significa eso? Bueno,
En el caso de la primera comunión, por ejemplo, lo estamos concientizando de que no piensen tanto en la fiesta, sino en el momento de recibir al Señor. A mí me gusta mucho hablar de una bueno, es una beata, o sea, todavía no es santa, se llama Hilda, beata, Imelda, perdón. ¿Imelda? Imelda es una niña que quería recibir la primera comunión, pero por la edad no la podía recibir. Es una historia de santos. Entonces resulta que una vez estaban celebrando la Eucaristía y el padre terminó la Eucaristía. Y cuando menos pensaron, una hostia flotó hasta donde estaba la niña, esperando que le dieran la comunión. ¿Verdad? El padre, cuando vio que esa hostia fue hasta donde la niña, le dio la comunión, o sea, hizo la primera comunión. La niña recibió la comunión y se arrodilló como si estuviera orando, pero se quedó muerta ahí. O sea, murió de amor a la Eucaristía. Ella quería mucho al Señor. Y ella se preguntaba por qué la gente cuando comulga no muere de emoción. O sea, como casi que... Le dio un infarto. Le dio un infarto. Entonces, a eso deberíamos invitar a los niños, a que sientan la presencia del Señor de una manera tan profunda que de verdad lo sienta, que entre y los va a transformar. Y eso solo se da en la medida en que ellos crezcan en la fe, y eso comienza en casa. ¿Cuáles son los retos de los catequistas? El acompañamiento de los niños, tratar de descubrir, por ejemplo, nos está pasando en la catequesis, teníamos 10 niños para primera comunión y vienen 5. La reunión del domingo pasado precisamente se basó en eso, ¿por qué estaban faltando los niños? Entonces una de las catequistas me comentaba que hay algunos niños que tienen papá y mamá separados, entonces comparten el acompañamiento, que un tiempo le toca con la mamá, otro tiempo con el papá, entonces ahí ellos como que no tienen el tiempo suficiente para responder a la catequesis, y menos si no los acompañan. Claro que si no vienen a misa, si no están pendientes de su catequesis, así no va a funcionar el niño. Lo que dice el padre Diego es muy cierto, si los niños no tienen ese acompañamiento familiar, muere todo intento, más amor que se le ponga, por más disciplina, por todo lo que quiera. Es bien interesante ver cómo se está desarrollando esa misión aquí en el departamento con esas comunidades que tanto necesitan afianzar su fe y afianzar su ética, sus valores, con los niños que son unas figuras promisorias y con las familias. Como dice el padre, si nosotros no tenemos familias comprometidas, si no tenemos familias dentro del proceso evangelizador, no podremos dar frutos y frutos en abundancia. Padre, ha sido un placer estar con usted aquí en Hablando con María. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nos quedaría faltando mucho tiempo para comentar tantas cosas tan importantes que hoy en el siglo XXI se vienen desarrollando en la iglesia, y más con el nuevo mensaje del Papa Francisco. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy en presencia de este espacio Hablando con María, e invitarlos para que nos muestren su dedito de me gusta y toquen la campanita para que puedan acceder a todos nuestros programas. Muchísimas gracias, hasta la otra oportunidad donde tendremos un tema totalmente diferente. Hasta pronto.